Alito, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vea, yo los echarme a pico este más, yo lo advierto, weón. No. Yo los invité porque hace muchos años yo tengo la idea, y sobre todo después de la pandemia, de que no hay programas de automovilismo deportivo que sean deportivos. Básicamente los programas se han convertido en anuncios de agencias. Ajá. O sea, ya uno se mete en una página para entender o informarse sobre automovilismo deportivo nacional y no hay. Son revistas, ¿verdad, creo? Bueno, entonces yo tengo la idea de que tal vez nosotros podríamos empezar hoy un podcast que se vaya produciendo con gente que sí tiene que ver con el automovilismo y que hablemos de automovilismo. O sea, no es que no podemos hablar de otra cosa, pero que hablemos de automovilismo y que hablemos de cosas que son importantes y que tal vez se han ido quedando en el camino o ya nos están diciendo. Entonces, yo le organicé esto hoy, sobre todo pensando en iniciar un nuevo programa en el cual puedan venir la gente que represente el automovilismo a nivel nacional y que aporten para ver si logramos que el automovilismo sea mejor. Yo voy a hacer una pequeña introducción para los efectos del programa, porque tal vez nadie sabe quién soy, entonces yo los presento. Nadie sabe quién somos, güey. Bueno, por eso, pero como esto no sabemos dónde se va a publicar y dónde. Entonces, la idea es que esto es una conversación. Ustedes pueden hablar, pueden decir malas palabras, pueden interrumpir, o sea, es una conversación. Dura lo que querramos que dura, no hay límite de tiempo. Después esto se va a editar. Lo vamos a trabajar, lo vamos a perfeccionar. Entonces, para empezar, mi nombre es Eduardo Aguilar Calderón. Yo tengo 40 años de estar metido en el automovilismo a nivel profesional. Vivo y me he mantenido trabajando solo en automovilismo durante los últimos 40 años. Los invito a ustedes porque mi percepción del automovilismo nacional me da a mí una idea de en qué momento cambió el automovilismo en Costa Rica. Y yo digo que el automovilismo en Costa Rica cambió cuando ustedes dos se convirtieron en pilotos profesionales. Porque al final de cuentas, los únicos pilotos que fueron profesionales, realmente profesionales, fueron ustedes dos. Tanto en IMSA como en México con la Fórmula 3 y la Fórmula Indy. Entonces, el automovilismo de Costa Rica venía como muy romántico. Muy de gasto, muy de carros grandes, muy de carreras locales, y ya había dejado también de correrse en Estados Unidos porque ya no había aquellos grandes proyectos del Grand Prix de Miami y todo eso. Entonces, cuando eso empieza a decaer, ustedes surgen. ¿En qué sentido? Bueno, primero a nivel nacional, porque entre los dos suman qué cantidad de campeonatos nacionales pueden sumar. Aquí pueden yo más que Collao. Bueno, probablemente. Okay, sí, porque para ganarle en algo, ¿no? Es más, o sea, yo por ahí tengo una información de que de la cantidad de campeonatos nacionales y hasta de karting, porque tengo entendido que empezaste en el karting. Yo no sabía. Sí, yo le enseñaba. Bueno. De calibrar el motor McCulloch. Exactamente, con aquellos Marguerite. Llegaba a mi casa para calibrar el McCulloch, el motor. Bueno, okay. Eso no lo sabe nadie. Y aparte de eso, ¿era en el Castillo o dónde? Era en el Castillo. ¿Y a dónde era? En la Guásima, ¿verdad? En la Guásima. En las Esis. En el Castillo muy poquito, porque ya estaban como los vecinos quejándose, entonces era poco, pero yo sí corrí en el Castillo. En las Esis. Sí, es que vos corrió antes que yo. Sí. Yo empecé a correr en el 77, ¿vos cuándo? Sí, yo corrí antes que vos. 79. Yo empecé en el 77. Y después me fui a estudiar y nunca más volví a correr. Hubo una pausa ahí. Hubo una pausa cuando fuiste a estudiar. Sí, fue 2 años corrí en Bocar. En kartismo. Kartismo, sí. Pero se obtuvo un campeonato nacional. Tuve un campeonato y novato del año. Y hasta ahí llegué. Era un mordido porque me acuerdo perfectamente que después de las carreras, cuando se lo habían dandeado, el domingo en la noche me estaba llamando, Mike, hagámosle algo a esta hora. Pero el domingo en la noche de mordido.
bueno, había que ganar. Estaba hablando de que 78, 9 o algo así, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Y sí, corríamos más que todo era en la gota, ¿te acuerdas? La gota La gota de la Guásima. De la La gota Guásima, de la que ahora es ahí por el redondel, más o menos era por ahí, donde están los pits, y en las heces. Y después se hacían muchas carreras con todos aquellos, Cartini, Guido Huevo y Cepol, y un montón de gente, los Rojas, de Heredia. Se hacían carreras de pueblo también, peligrosísimas, porque habían turnos y cerraban las calles y ahí nos echaban a correr. No sé si a usted tocó. A mí me tocó Limón. Peligrosísimo, Ay, no. Limón, con la calle sucia, con arena y todo, y la gente alrededor. En la calle. En la En la calle, calle, yo no vivía aquí. con la gente alrededor y todo, en la calle, la gente en las aceras. Sí, sí, Peligrosísimo era eso, hasta que después lo pararon. Porque era Bueno, demasiado eso fue peligroso. después del Estadio Nacional, por supuesto. Ah, sí, ya eso no lo viví yo. Ustedes en el Estadio Nacional ni fueron a ver. No, a ver, sí, porque ahí fue donde yo me crié y me enfiebré en carros, pero papá nunca me dejó correr en el estadio porque ni en ningún lado, la verdad, porque en esos eran los 60s, comenzando los 70s. Y si vos te acuerdas, todo el mundo se mataba en ese tiempo en la Fórmula en la 1 Fórmula y 1, todo. sí. Entonces, correr carros era peligrosísimo. sinónimo de no morirse, güey. Entonces, nunca me A mí no me tocó ver el estadio, ni siquiera fui a Yo ver tampoco nunca. vi el Porque a estadio. mi familia no le gustaba, entonces nunca estuve involucrado con carros hasta no, Carajillo. Se perdieron. Sí, me perdí lo mejor. vacilón. Sí. Pero entonces el inicio de ambos son los karts. Los 70s en los karts. En los karts. Finales. Después Javier tiene pausa. Y cuando regresa empieza con el automovilismo. En el 83. Que ya corría. Automovilismo. Ya en esa época ya. No. Yo empecé en 70 y pico y corrí go-kart, y ahí sí quedé varios campeonatos. Y después una pausa ahí, hasta como el 79 que volví a empezar otra vez. Me corrí motos y otras cosas ahí en esa época. Y hasta el 79 que volvimos a correr mecánica nacional, que fue cuando quedamos campeones. Que fue la categoría famosa de los. Corría contra Starters. Javier. De los perritos. Corría, Sí. no No. eran los perritos, era la ¿Cuál mecánica era? nacional, La- que era la el- Corolla de el- ustedes. La Corolla, Corolla de ustedes. sí, la 1300. No, 1006 era, no, 1003. No, 1300. 1300. Tracción delantera. Esa brava era esa. A mí no. Sí, que la corría Fernando Robert también. Fernando Rueda, La corría también. Fernando Robert. Y corría Kikos con el Subaru y Roy con otro Starlet y Roberto Tinoco con un Datsun. Y hay varios más que se me olvidan, no sé. Vos tenés Me alguna- acuerdo de Macaya. Carlos Macaya, Que corría ahí. Macaya corría. ¿Qué más corría ahí? Bueno, Roy, los Hondas. Es que había un gentío. Sí, había mucha gente Éramos como que- 30 carros. que después nos siguieron y así. Sí, la categoría murió, no sé por qué razón, pero era lindísima. Esas fueron buenas Era- épocas. Fueron buenas épocas porque había buen automovilismo, había buena participación, había competencia. Y después, no sé, ¿qué fue pasando? Bueno, pues eso es lo que yo quisiera entender, porque yo lo que veo es que después el automovilismo como que tuvo un hueco. Es que cuando pasó lo del autódromo, el cierre, ahí hubo un hueco muy grande. No, antes de eso, Antes de eso. o sea, vamos por partes. Por ejemplo, ustedes corren, empiezan a desarrollar automovilismo, Javier queda campeón, Javier también queda campeón, y el automovilismo iba y venía a nivel de diferentes reglamentos que se buscaba tratar de que el costo no fuera tan alto, se usaban llantas hechas en Costa Rica, que les Firestone. quitábamos ¿te acuerdas? Sí, Le las quitábamos- mandábamos a cepillar. las mandábamos a cepillar, los aros los mandábamos a ensanchar, o sea, era un automovilismo muy, muy local. Sí. Pero aún así de ahí salieron la mayoría de los pilotos en esa época. Yo creo que había más pilotos en esa época de los que hay ahora, porque si tú te pones a contar en esa época, podemos contar Fernando Robert, Fernando Lang, Carlos Macaya, Carlos Fallas, Carlos Tanzi, Javier Quiroz, Amadeo Quiroz, Javier. Había Mala mucha base. gente. Había una base de 30, 40 pilotos por lo menos.